El Paraguay enfrenta problemas sociales muy serios, como el aumento del desempleo y, consecuentemente, también de la pobreza, que se agravaron sensiblemente en el marco de la pandemia actualmente en desarrollo. La industria tiene el compromiso de mirar para adelante con esta cuestión. El adelante es muy desconocido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Yo sé que usted es de mañana muy futbolero, don Benja, ¿eh? Cada día más, pero ahora desviamos la atención está centrada en los problemas sanitarios y económicos del país. Exactamente, pero ojo Dejamos que mañana es la oportunidad de su equipo de reivindicarse, ¿o no? Yo creo que sí, estoy, digamos, muy empapado de la cuestión. Bueno. Y pendiente de lo que suceda en ese ámbito. Bueno, señoras, señores, vamos al reconocimiento de campo del programa de hoy. Un año de COVID y sus consecuencias sobre la economía. El sector industrial es un factor clave y desde su gremio se han manifestado en diversas ocasiones sobre las políticas que se implementan en el sector. La producción, el consumo, el mercadeo en las regiones fronterizas, la sombra del contrabando y el financiamiento de los procesos industriales son solamente una parte de una compleja red de interacciones. Hoy evaluamos la industria y a las empresas industriales en Fuego Cruzado. Esos son nuestros temas y aquí tenemos un invitado, Benjamín. Efectivamente, vamos a la ficha de nuestro invitado de hoy. Enrique Duarte, ingeniero en electricidad, fue docente de la Cátedra de Electrotecnia, presidente de la Cámara Paraguaya del Petróleo, miembro del directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, actualmente presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acceder a la invitación. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Augusto. Es un placer, es un honor estar en esta casa donde realmente la tecnología, las comunicaciones vislumbra y que está un poco en el rumbo del país que queremos. Gracias. A propósito de ese rumbo, presidente, el primer desafío en cuanto a preguntas no es fácil en términos de proyección, pero apelamos a su ojo avisor. ¿Cómo ve a la industria al 31 de diciembre del 2021? ¿Qué tormentas habrá atravesado? Poder predecir las tormentas a esta altura todavía es un poco difícil. Lo que sí podemos decir es que la industria paraguaya viene navegando las olas, ¿verdad? Las situaciones no solo en el país, sino que a nivel global genera muchos problemas la economía de los países. Y nosotros tenemos una visión clara. ¿Qué es lo que más afectó en el mundo este problema de la pandemia? Afectó el trabajo, afectaron los recursos, el trabajo formal de los recursos humanos. Nosotros entendemos que uno de los medios para poder salir adelante, para poder atender ese reclamo, es la industria. No lo decimos nosotros, lo dicen los informes de todos los organismos internacionales. ¿Y dónde estamos parados? Realmente estamos parados en una situación en donde no existe una política de Estado clara en cuanto a qué se quiere de la industria paraguaya. Todo lo que se viene haciendo en la industria paraguaya es el esfuerzo de empresarios que dan todo de sí para tratar de trabajar en este mercado. Mismo así, hay empresas, hay productos paraguayos que con mucho sacrificio están conquistando mercados internacionales. Y eso es loable, eso es envidiable y eso debe ser copiado. En general pareciera que el país está tipo con control automático, digamos, piloto automático. No hay rumbo en distintos ámbitos, incluso el sanitario. Pero en el sanitario hoy se tomaron medidas
de restricción horaria, no se puede circular desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, por lo menos en las zonas consideradas rojas, capital, central. También está Ciudad del Este, muchas ciudades del país. Casi la mitad, afectaría a casi la mitad de la población. Si bien esto probablemente no afecte directamente a las industrias o a un sector de ellas, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es la relación entre medidas sanitarias necesarias, por un lado, para frenar la circulación del virus, que es tremenda en este momento, y afectar lo menos posible la economía? A ver, en primer lugar vamos a dejar claros los conceptos. Acá no es economía o salud, acá es economía y salud. La economía no puede estar divorciada de la salud. Nosotros recordamos que hace poco más de un año y menos de un mes, cuando este flagelo hacía su aparición acá en el Paraguay, veíamos realmente como algo sin precedentes, que realmente fue sin precedentes. Y accedimos ante el temor, hemos accedido, el pueblo paraguayo se comportó, no solo la industria, el pueblo paraguayo se comportó y acompañó, entendió que habría que encerrarse en ese momento inicial. ¿Para qué? Para preparar el sistema de salud, para fortalecer el sistema de salud. Ahora bien, este tipo de medidas en todos los países han sido acompañados por también un fuerte paquete de medidas económicas. Exacto. Que incluía cuestiones tributarias, cuestiones de políticas monetarias, cuestiones de políticas laborales, cuestiones que iban desde el punto de vista de la compra pública para mantener mínimamente el trabajo. Porque, ¿qué visualizábamos hace poco más de un año? Que la alta informalidad existente en el país iba a ser realmente uno de los grandes problemas para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque se sabían que iban a venir problemas de índole sanitario, se sabía que iban a haber problemas de índole financiero. Pero ¿qué pasa? La informalidad, y la informalidad de la base de la pirámide, que son mayoritariamente las micro y pequeñas empresas, nos demostraban que no eran objetos de crédito. Y si bien podían ser objeto alguna de ellas, la política monetaria realmente muy cautelosa, ¿verdad? O muy cauta, ¿verdad? No permitía acceder en condiciones acordes a la necesidad. Nosotros proyectábamos en el mes de mayo y decíamos, bueno, vamos a hacer una proyección hasta julio, después una hasta septiembre y una hasta diciembre, a ver qué puede pasar con el tema de la mano de obra. Me acuerdo que nos reuníamos en los gremios y llegamos a poner sobre la mesa números que salían exclusivamente de los informes de la banca central, del Banco Central del Paraguay. Claro. Y se llegaban a conclusiones que necesitábamos solamente para atender los problemas de los recursos humanos, cerca de 2.500 millones de dólares. Presidente, una cuestión que es la base de todo el movimiento industrial, como en otros rubros también, es evidentemente el consumo. Y quería tener un diagnóstico suyo al respecto de si el consumo hoy está castigado y cuál es la proyección que ven al respecto de ese comportamiento de cara al futuro. Nosotros tenemos informes cerrados hasta el mes de fines de febrero, y en el análisis interanual ha habido una caída del consumo, con todo lo que ello implica, ¿verdad? El arrastre de la producción, el arrastre de la producción industrial. Al comienzo del año estábamos muy expectantes de que esto mejoraría, ¿verdad? Seguimos con esa expectativa, pero necesitamos acompañar con medidas claras este decreto que acaba de ser publicado.
debe ser considerado en el marco de la economía. La economía no tiene la culpa de que algunos deberes del sector sanitario no se hayan realizado en forma correcta. No podemos pedirle a los micro, a los pequeños y a los grandes empresarios que se sigan endeudando para mantener el trabajo. Tenemos que mirar un poco de ese punto de vista. Y recién leíamos de que las restricciones horarias, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en el mundo formal, porque está el mundo informal, el análisis de qué implica esa reducción en el mundo formal, significa mucho. En el mundo de la salud, dentro de ese ámbito formal, probablemente no haga diferencias. Evidentemente, habrá que debatir con mayor profundidad las medidas sanitarias, las que se aplican, las que son necesarias y no se aplican, y por qué, ¿verdad? Ahora, el tema del desempleo que estás señalando, o del empleo como un problema real en el marco de esta crisis sanitaria en particular, ahora se presentaron 25.000 nuevos pedidos de suspensión laboral al Instituto de Previsión Social. El año pasado cerramos con 27% de pobreza, 26.9%. Este año se proyecta que se llegaría al 30% de la población bajo la línea de pobreza, una línea bastante, ¿cómo decirlo?, cuestionable, porque incluye solamente los que perciben menos de $120 al mes, como si el resto no fuera también pobre el que recibe 200 y compañía. Entonces, tenemos un aumento del desempleo, tenemos un aumento de la pobreza en el marco de una crisis sanitaria en la que no hay vacunas, incluso faltan insumos en los hospitales y demás. O sea, el panorama económico no es muy bueno, salvo las iniciativas particulares del sector privado, si no hay algún respaldo estatal más concreto, que no se avisora para nada. No sé si ustedes saben algo al respecto, ¿verdad? No se avisora mucho. Nosotros, y no solo la Unión Industrial, sino que los demás gremios nucleados en FEPRINCO, sumados a la Unión de Gremio de la Producción y FECOPROT, hemos ido a hablar con el Ejecutivo y concretamente con el Ministerio de Salud, tratando de dar una mano, por lo menos en todo lo que es el proceso de la logística de la vacunación. Estamos hablando, estamos tratando de ayudar, porque estamos convencidos que la experiencia que existe en el mundo privado en cuanto al manejo de logística, todo tipo, de mucho puede servir a un ministerio que está muy golpeado, como es el Ministerio de Salud. Estamos hablando, estamos trabajando, pero todavía es incipiente esto. Pero vuelvo a decir, lo que vos decías recién, el tema de los números que hablamos en materia de desempleo son los números oficiales. Oficiales. Son oficiales. Por ejemplo, y esto es del sector formal. Por ejemplo, este decreto. Mucha gente habla, vamos a cuidar los puestos de trabajo. Sí, me parece bien, pero también hay que cuidar a quienes pagan esos puestos de trabajo, a quienes están endeudados. Por ejemplo, se nos ocurría en estos días, dentro del aporte previsional hay un 1,5% que va parte a salud del aporte patronal, ¿verdad? ¿Por qué ese monto no asignamos hoy para poder ayudar a esa gente que está suspendida? ¿Por qué con ese 1,5 millones que puedan estar recibiendo, qué puede hacer una familia? O sea, tenemos que ser creativos y sin perjudicar a salud, porque tengo entendido que el Congreso ya sancionó, no sé si fue promulgada la ley esta del uso del recurso de las binacionales. O sea, salud ya no debería tener problemas de recursos. Entonces vamos a atender otro sector como el sector de los empleados, y a través de la política monetaria buscaremos darle un poco más de respiro a las empresas. Todavía le falta la firma del presidente a ese documento. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta quiero volver con un tema que usaste la expresión flagelo un poco antes. Quiero hablar un poco del flagelo del contrabando, ¿sí? Perfecto. Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Le preguntábamos al respecto del tema del contrabando.
¿Cómo están afrontando esa situación? Realmente estamos viviendo un momento muy particular y de mucha dificultad para la gente formal, para la industria formal sobre todo. Ustedes como comunicadores están colocando en las portadas de las páginas de los periódicos, en las pantallas de la televisión, en los medios radiales, todo lo que está pasando. Nosotros tenemos un departamento concreto que está siguiendo esto. Y realmente es vergonzoso. Yo estuve la semana antepasada visitando uno de los depósitos donde están las mercaderías y los vehículos, yo no diría incautados, retenidos, porque ¿qué pasa? Que el código aduanero tiene muchas zonas grises y permiten muchos artilugios a quienes financian el contrabando. Me gustaría hacer una reflexión con ustedes, porque yo ya pienso que hoy tenemos que trabajar más en concienciar que realmente en luchar contra el contrabando. Y miremos un poquito desde este punto de vista. ¿Qué hace el contrabando? El contrabando siempre, como decimos, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué hace? Ataca al trabajo formal. ¿Y qué pasa cuando ese trabajo formal se pierde? La gente necesita subsistir. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Nuestra población ha emigrado a España, ha emigrado a Argentina. Pero no solo está el problema de la migración, está el problema de la división de la familia, que nosotros lo hemos estudiado. O sea, de repente la cabeza masculina o la cabeza femenina de la familia fueron a buscar otros horizontes en materia de trabajo y los hijos quedaron o con el padre o con solo la madre que también necesitaba trabajar o con los abuelos. Y el aumento de la delincuencia, el aumento de la drogadicción. Y acabamos de terminar conclusiones preliminares, inclusive el nivel de embarazo en chicas menores de 15 años ha aumentado. Todo producto de este descontrol. O sea, tiene un efecto social impresionante, sin contar, ¿verdad?, lo que representa. La gente cree que es solamente un delito aduanero, ¿verdad? No, esto llega mucho más allá, llega a lo que es hasta el lavado de dinero. Pero también lo es, ¿verdad, Augusto? Porque se encara con cierta hipocresía el tema del contrabando, como si fuera algo que ocurre y nadie sabe dónde ni cómo. Y en realidad se sabe dónde y cómo. Claro. Y es a través de puentes, a través de aduanas, a través de lugares muy conocidos y no se toman medidas al respecto. De manera que, lo hacemos con mucha, no nosotros, como país se toma el tema del contrabando y sobre todo en los discursos políticos con mucha hipocresía, porque se sabe perfectamente. Se te puede escapar algo por ahí, ¿verdad? Pero el grueso no. Y yo, por ejemplo, no cuestiono a los paseros. Los paseros son gente que están buscando, tienen un medio de trabajo. Yo lo que digo es que tenemos que, erradicando el contrabando con la generación de empleo, se le puede dar un trabajo digno a esa gente que todo el día hasta está arriesgando su vida. ¿Cómo hacen? Disculpame, Enrique, que te interrumpa, porque desde el sector formal de la economía paraguaya, empresas formales, también se hace contrabando. Se benefician del contrabando, comercializan contrabando en nuestro país. Contra de los intereses del gremio en su conjunto, digamos. ¿Por qué no se toman medidas también? No me cabe la menor duda que pueda ocurrir eso. Y cuando yo recién dije que tenemos que sustituir ese trabajo por otro, voy a tomar un rubro nomás, o dos rubros. Ustedes visiten la zona fronteriza, desde unos 100 kilómetros arriba de Encarnación, ir Ciudad del Este hasta Pedro Juan Caballero. Yo quiero que ustedes encuentren pollos de producción nacional, o pechugón, o casero, o Don Juan, o huevos de producción nacional. Inexistente. No existe, claro. No existe. Y imagínense lo que podría aumentar la producción nacional y la generación del empleo. Es un potencial. Realmente hay un potencial increíble. Presidente, ¿cómo golpeó este parate, incluso este portazo brasileño a
las industrias maquiladoras que estaban vinculadas directamente con la industria brasileña, ¿o no hubo? Al comienzo hubo mucha incertidumbre, pero ahora tengo entendido que otra vez la industria maquiladora está yendo por buen camino. Es la información que tengo. Lógicamente que todo parate tiene que traer un reacomodo, porque el comprador allá del otro lado realmente le importa muy poco lo que pueda ocurrir. Ellos necesitan el producto porque el mercado les exige. Ahora, ese parate que afecta nuestras distintas actividades económicas locales, no solamente las industrias maquiladoras, que obedece al menor consumo, a la menor capacidad de consumo de los paraguayos, la mayor pobreza, el mayor desempleo. Es una cadena, una serie de eslabones que componen esta cadena de problemas agravados por la pandemia. Yo decía algo, las medidas sanitarias desde hace un año no se dan en paralelo a medidas económicas. Por eso tanta resistencia de la gente a las medidas sanitarias, a las nuevas medidas sanitarias. ¿Por qué no reclaman desde la Unión Industrial Paraguaya, y si lo hacen, comentarnos cuáles son los resultados, un plan concreto, sobre todo para defender el empleo? Va a venir otro programa social, seguramente, si hay muchos líos y mucho malestar en la ciudadanía, pero no es esa la salida. La principal salida, que, sin descartar estas medidas de emergencia, es defender el empleo, apoyarle a las micro, pequeñas, medianas empresas. Este planteamiento, ¿ustedes le hacen al gobierno? Y si es así, ¿cuál es la respuesta? Nosotros venimos planteando desde hace más de un año medidas, ¿verdad?, que no signifiquen subsidios. Nosotros le tenemos terror al subsidio, porque el subsidio terminamos pagándolo todos. Nosotros hemos planteado una serie de medidas, y es más, y generamos acciones dentro de casa. Nosotros seguimos trabajando con las MIPYMES en programas de formalización, en programas de soporte en materia de marketing, de producción. Tenemos programas exitosos que están inclusive siendo apoyados por organismos multilaterales. Tenemos, a través de la Fundación Centro Productividad y Calidad, seguimos el año pasado trabajando en formación de tecnicatura. Por ejemplo, para el mundo del sector eléctrico, que hoy está cambiando los cables desnudos, aislados, no habían y siguen sin haber todos los recursos humanos necesarios para ese trabajo. Y hemos descubierto ese nicho y hemos trabajado, y más de 150 personas han ingresado a ese mercado laboral. Presidente, ¿cómo está el financiamiento del sector industrial? Mirando el sector público, mirando el sector privado y mirando las expectativas que puedan tener ustedes sobre alguna mejora en el marco legal. A ver, el financiamiento para aquellos clientes tradicionales y a corto plazo, en este momento está a tasas accesibles, bastante accesibles, pero no existe el financiamiento de fomento a largo plazo. Ahora bien, para las empresas más pequeñas, las MIPYMES, estos números en materia de costos financieros no existen todavía. Están con contados casos debajo de los 2 dígitos. Y eso realmente no es un incentivo para generar producción, para impulsar la producción. Nosotros en la UIP tenemos la Fundación Industrial, en donde, le aclaro, hacemos mea culpa. De repente, ante la situación del mercado, tuvimos que trabajar más sobre el consumo, no con fines de lucro, ¿verdad?, pero el consumo con las MIN. Y hoy le estamos dando vuelta y vamos a comenzar a trabajar como capital ángel sobre los proyectos de aquellas empresas emprendedoras y aquellas startups, ¿verdad? Bueno, nos quedan muchos temas, como siempre. Por ejemplo, decía Augusto al comienzo, solamente en 2 palabras, te consultaba, vos decías, no querías hacer un pronóstico de cómo podría cerrar el año, pero ¿para qué se preparan ustedes? Sí, seguramente están previendo decir, no, la situación se torna complicada o se presenta complicada. ¿Ustedes cómo se preparan para los próximos meses? ¿Es a cuenta propia? ¿Vamos a arreglarnos lo que sea a la buena de Dios? Me gustaría, si me permitís, un pasito antes. Nosotros nos preparamos mirando un poco el mercado regional, tratando de entender, porque el Mercosur es algo que
que está ahí, pero no lo entendemos. Por ejemplo, Paraguay abre su política comercial a todos los miembros del Mercosur. Sin embargo, nuestra industria hoy recibe trabas pararancelarias, por ejemplo, del gobierno argentino. Nosotros tenemos camiones de productos de industria nacional que están parados en la frontera. Por ejemplo, Argentina aplica doble IVA a la importación, no solo probablemente paraguaya, ¿verdad? Claro. O sea, protegen su industria. Y nosotros, sin embargo, tenemos una política de puertas abiertas para toda la producción del Mercosur. Amerita un nuevo Incluyendo la encuentro. ilícita. Amerita un nuevo encuentro, presidente, para seguir hablando sobre este tema imprescindible como es la industria. Muchísimas gracias por visitarnos. ¿Sí? Gracias a ustedes. Muy amable. Estamos siempre a disposición desde la UIP. Me gustaría un día que podamos hacer un programa, pero vamos a trabajar con números. Con mucho gusto. Proyectemos y mostrémoslos. Los números de la industria, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy amable. Feliz fin de semana. Igualmente, ya llega cuenta final. Sí, señor. Carmiña y Gustavo.